Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la clase número 1, que es la clase que está prevista eh, respecto al tema Estado, Nación, analizada como clase número 1, en la cual vamos a hacer un recorrido por la materia Administración y Contabilidad Pública. Básicamente, nosotros haremos una presentación. La cátedra está conformada por la profesora Gabriela Sánchez, quien les habla, que es la profesora asociada a cargo de la cátedra, y por 4 jefes de trabajos prácticos: el profesor Marcelo Albaca, la profesora Marilyn Lefebvre, la profesora Noralis Rabini y el profesor Sergio Méndez. La auxiliar docente es la señorita Antonella Mangini. Esta primera materia, la primera introducción en realidad a la materia, básicamente es para hacerle un recorrido a través de la asignatura. Nosotros vamos a desarrollar terminología contable pública que es sensiblemente diferente a la contabilidad privada por la que ustedes han venido atravesando, y vamos a conceptualizar el ámbito de la administración pública desde el punto de vista de la administración y de la contabilidad. Vamos a analizar las funciones dentro de esta materia también de los distintos poderes del Estado. Vamos a conceptualizar la estructura estatal desde la centralización y descentralización administrativa. Vamos a analizar los objetivos de esta hacienda pública, que es la razón de ser de nuestra materia, y toda nuestra materia va a dar vuelta alrededor de la Ley de Administración Financiera, por su enfoque sistémico, Ley 2456, que es la ley madre que nos circula alrededor de la materia. Para empezar, vamos a definir qué entendemos por Estado y qué diferenciación encontramos con nación. El Estado es una organización jurídica política compuesta por población, territorio y gobierno. En nuestro caso sería el Estado argentino. Y se diferencia sensiblemente de la nación, porque la nación es un conjunto de hombres y mujeres que viven dentro de un mismo territorio, pero que están unidos por una característica común de cultura, lengua, raza o religión. Esto es lo que habla de la nacionalidad y lo que los hace sentirse parte integrante del grupo. Se puede hablar de una nación, forma parte de ese Estado, pero no el concepto al revés. Necesitamos definir que dentro de nuestra materia, nuestro análisis es ese Estado organizado, como sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, para satisfacer las necesidades de esos habitantes que conforman la nación, y que están unidos por algún rasgo característico que los une. Este Estado, desde el punto de vista tradicional, lo podemos caracterizar como una organización paternalista, y desde el punto de vista moderno, como una organización participativa. La organización paternalista es aquella gestión improvisada, en donde los objetivos son programados y son separados de los controles, que por lo general son con posterioridad. Las decisiones son centralizadas y se manejan más que nada por la intuición, con un sistema de información cerrado, con una división de trabajo especializada y con una estructura piramidal rígida. La descentralización es poca y mínima. El control, como dije, es centralizado, pero más que nada con posterioridad. Mientras que cuando hablamos de una organización moderna del Estado, la gestión es programada y simplificada. Los objetivos son programados y hay controles integrados, previos, posteriores y concomitantes. Las decisiones surgen de un centro lógico de decisiones en donde se toman en función a fuentes de información que manejan. Se maneja acá la racionalidad, no la intuición. El sistema de información es abierto, se produce una división de trabajo, reagrupamiento, división de tareas, con la idea de que exista un feedback o una retroalimentación que facilite al gobierno. Esta estructura piramidal es flexible, hay una descentralización en función del usuario y un pleno aprovechamiento del potencial, control significativo de resultados y con autonomía de gestión. Básicamente, la organización del Estado surge como consecuencia de que este Estado, argentino en nuestro caso, debe cumplir con ciertos cometidos de gobierno, que son la razón de ser del Estado argentino. Estos, por lo general, se encuentran desarrollados alrededor del Poder Ejecutivo. Dentro de esos cometidos, podemos hablar en el orden interior de todo lo vinculado al orden y la seguridad, a la que nosotros como ciudadanos tenemos derecho. Ahí hablamos de justicia y de seguridad social. Cuando hablamos de relaciones exteriores, estamos haciendo referencia a la relación que hace desde el gobierno a partir de sus fronteras. En épocas de paz, estamos hablando de diplomacia, la representación que tenemos como República Argentina en otros países. Y también hablamos de defensa, que esto puede surgir por lo general en épocas de guerra, cuando tenemos que defender nuestro territorio y defender nuestras fronteras.
Con respecto a la promoción del bienestar general, también es un cometido de gobierno. Aquí hacemos referencia a las distintas formulaciones de políticas socioeconómicas que lleva adelante el gobierno desde el punto de vista de salud, educación, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario. Todas las medidas que toma el gobierno para la promoción del bienestar general entran en el ejido de esto que definimos como cometidos de gobierno. Aparece ahora el concepto de hacienda, que no es otra cosa que la coordinación económica activa de personas y de bienes económicos que están establecidos en un territorio con la finalidad de satisfacer necesidades de orden colectivo. Los individuos no lo pueden satisfacer de manera aislada. No estamos haciendo referencia a necesidades individuales, estamos haciendo referencia a necesidades grupales del grupo en conjunto. Esta hacienda, que es la caracterización del Estado a través del cual se permitirá y se pretenderá cumplir con los objetivos de satisfacer esas necesidades del grupo colectivo, tiene como elementos entonces la necesidad colectiva, que es la razón y fin de su existencia, los medios económicos o materia administrable con la cual el Estado pretenderá satisfacer esas necesidades, que para nosotros hemos puesto como ejemplo los impuestos, las tasas, son lo básico con lo que utiliza el Estado para satisfacer las mismas, y también la utilización del patrimonio estatal. Y los órganos, que son las personas que van a accionar sobre esos medios económicos a los efectos de satisfacer esas necesidades colectivas. Las haciendas las podemos también clasificar como haciendas públicas y privadas, de acuerdo a la clasificación y de acuerdo a los elementos que caracterizan a una y a otra respectivamente. Cuando hablamos de la hacienda pública como característica fundamental, tenemos que es una hacienda coactiva, porque la gente pertenece a ella no porque quiera hacerlo, sino porque es obligatorio. Su objetivo es satisfacer necesidades de bien común. Los individuos forman parte de la misma y la integran, y de otra manera no lo podrían hacer. El origen de los recursos, como dijimos, son las contribuciones de los integrantes por lo general, o la utilización de ese Estado de su patrimonio propio. La idea es que esta hacienda no tiene como finalidad acumular riquezas, ni tiene como finalidad incrementar un patrimonio, sino que tiene como finalidad satisfacer necesidades de un colectivo. Por lo tanto, no tiene finalidad de lucro. Mientras que una hacienda privada es aquella que se forma de manera transitoria, por una finalidad determinada que por lo general es generar una riqueza, se caracterizan por ser de producción, y son voluntarias. No es obligatorio, la gente que la forma no integra esa hacienda por obligatoriedad, sino porque desea hacerlo. Ese Estado, a su vez, tiene que estar organizado, y en esa organización aparece la organización institucional del Estado, con la formación de tres grandes órganos: un órgano volitivo, un órgano directivo y un órgano moderador. Cuando nosotros hablamos del órgano volitivo, decimos que la Hacienda, su voluntad reside en el Congreso, que es el que expresa la voluntad del pueblo. Cuando hablamos de un órgano directivo, es aquel órgano que llevará adelante la razón de ser de la Hacienda y el funcionamiento a través de su accionar. No es otra cosa que el poder ejecutivo. Y cuando hablamos de un órgano moderador, es aquel que buscará el equilibrio entre estos dos, entre el órgano volitivo y el órgano directivo, a través de la aplicación de las leyes, de la sanción de las mismas y del cumplimiento dentro de los preceptos establecidos inicialmente por la normativa. El Estado adopta para su gobierno, según la Constitución Nacional Argentina, la forma representativa, republicana y federal. Cuando hablamos de un gobierno representativo, porque el pueblo no delibera sino a través de sus representantes, los cuales son elegidos, según lo que planteamos en un gobierno republicano, el voto popular, y tienen una periodicidad en los actos de gobierno, por lo tanto no pueden permanecer indefinidamente, tienen responsabilidad y tienen una igualdad ante la ley. Esto es lo que caracteriza y refrenda a un gobierno republicano. Y el federal por la división del Estado en provincias, las cuales a su vez cada una es libre de elegir sus representantes y de tener sus propias constituciones, organizarse también a través de sus respectivos poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es lo que caracteriza entonces a la organización jurídica del Estado argentino. Dentro de esta organización, los poderes tienen funciones y tienen un ámbito de acción. Esto está previsto en la Constitución Nacional Argentina. El Poder Legislativo, a través del artículo 44, prevé que se conforma por el Congreso compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y sus funciones están previstas
el artículo 52 al 61. El Poder Ejecutivo son funciones directivas, las cuales serán llevadas adelante por un sujeto con el título de Presidente de la Nación. Esto está previsto en el artículo 87, donde caracteriza a ese Poder Ejecutivo y plantea sus funciones en el artículo 99. Y un Poder Judicial tendrá funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 108, conformado por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores, y cuyas funciones estarán previstas en el artículo 116 de la Constitución. Como dijimos, el Poder Legislativo está ejercido por el Congreso de la Nación, integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Todos sus miembros son elegidos en forma democrática a través del voto universal, secreto y obligatorio. Algunas atribuciones del legislativo, por ejemplo, son legislar en materia aduanera, contraer préstamos, arreglar el pago de la deuda, fijar anualmente el presupuesto de recursos y de gastos. Como dijimos, el Poder Legislativo está ejercido por el Congreso de la Nación, integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Todos sus miembros son elegidos en forma democrática a través del voto universal, secreto y obligatorio. Algunas atribuciones del legislativo, por ejemplo, son legislar en materia aduanera, contraer préstamos, arreglar el pago de la deuda, fijar anualmente el presupuesto de recursos y de gastos. Con respecto al Poder Ejecutivo, se trata de un órgano unipersonal, piramidal, en cabeza del Presidente de la Nación Argentina, según el artículo 87 de la Constitución Nacional, y sus funciones, o alguna de las atribuciones planteadas en el artículo 99, son: él es jefe supremo del Estado de la Nación Argentina, expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hace anualmente apertura de las sesiones del Congreso. Respecto al Poder Ejecutivo, se trata de un órgano unipersonal, piramidal, en cabeza del Presidente de la Nación Argentina, según el artículo 87 de la Constitución Nacional, y sus funciones, o alguna de las atribuciones planteadas en el artículo 99, son: él es jefe supremo del Estado de la Nación Argentina, expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hace anualmente apertura de las sesiones del Congreso. Con respecto al Poder Judicial, está formado por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. El Poder Judicial resuelve controversias entre los ciudadanos y las suscitadas entre los ciudadanos y el Estado, por ejemplo, el fisco y los contribuyentes. Ahora bien, para entrar un poco en materia, el tema a analizar acá es la estructura del sector público. Según la ley 24.156 en su artículo 8, prevé que se entiende como sector público argentino. Este sector es la razón de ser de esta materia. Toda nuestra materia se desenvolverá alrededor de este sector público porque es el que le da origen a la administración y a la contabilidad del Estado, que, como vamos viendo hasta acá, no es otra cosa que administrar los recursos que son escasos del Estado para cumplir fines alternativas de decisión, pero que básicamente van a ir a cubrir o a dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. Básicamente, para poder cumplir esas necesidades es que necesitamos estructurar este sector. Así aparece el sector público financiero y no financiero. Dentro del sector público no financiero encontramos las administraciones públicas y las empresas públicas no financieras. Dentro de esas empresas públicas no financieras encontramos las empresas públicas no financieras nacionales y las regionales. Y dentro de la administración pública del Estado encontramos el gobierno central y los gobiernos provinciales o regionales. Cuando hablamos de la administración central, nosotros estamos haciendo referencia a que el ámbito de acción de esta administración central será la prestación de servicios gratuitos y o redistribución de ingresos a través de transferencia a los distintos sectores económicos. ¿Cómo se financiará esta administración central? Por lo general se lo hace a través de la exención obligatoria de los recursos a la comunidad. Dicho de otra manera, a través de los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos. Un ejemplo de esta administración central
pueden ser un ministerio, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etc. Cuando hablamos de la institución de seguridad social, estamos haciendo referencia a que el ámbito de acción de la misma son las prestaciones de servicios de seguridad y previsión social. ¿Cómo se financian estas instituciones de seguridad social? Lo hacen a través de las contribuciones que pagan los asalariados y los empleadores, las cuales son obligatorias, y es lo que permite financiar el sistema. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las obras sociales, el PAMI, etc. Cuando hablamos de las instituciones descentralizadas, estamos haciendo referencia a organismos que cumplen funciones similares a la administración central, pero con ámbitos específicos de acción, y que por lo general van a trabajar fuera de la administración central bajo ciertos lineamientos. Esto es un tema de estudio que veremos en una clase próxima respecto a la descentralización administrativa. Pero para cerrarlo este cuadro, básicamente estas instituciones descentralizadas tienen una financiación que surge de transferencias que les son recibidas o que les son propias. Un ejemplo de esta es la Universidad Nacional de Tucumán o el INTA. Entonces son organismos que cumplen funciones específicas, por ejemplo en el caso de la ONT como es la educación, le correspondería al Estado desarrollar, pero no la desarrolla directamente él, sino de manera descentralizada, dándole potestad a las universidades y dándole recursos a través de las transferencias para que ellas tomen las decisiones que les son propias en su competencia, en su materia. Cuando hablamos de empresas públicas no financieras, ahí hemos hecho referencia a empresas nacionales y empresas regionales. De empresas nacionales podemos encontrar Canal 7 y de empresas regionales podemos encontrar Yacyretá, por ejemplo. La característica es que la financiación surge a través de precios. Estos precios surgen de fijar un precio que cubra con posterioridad el costo de la acción o del trabajo específico de cada una de estas empresas. El ámbito de acción son actividades específicas que desarrollan la misma y que son producidas en el mercado y que tengan algún ámbito específico de acción. Cuando hablamos de las instituciones financieras, estamos haciendo referencia a instituciones que pueden ser bancarias y no bancarias. En las no bancarias, nosotros vamos a encontrar como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Y en la bancaria vamos a encontrar, por ejemplo, el Banco Nación o el Banco Central de la República Argentina. La forma de financiación surge a través del spread bancario, que es la diferencia entre las tasas activas y pasivas que manejan los bancos. Esta estructura de funcionamiento de la administración central puede tener dos formas, una forma de organización horizontal y una forma de organización vertical. Cuando hablamos de organización horizontal es cuando la división de poderes se atribuye a órganos de un mismo nivel. Dan origen a organismos especializados y con funciones específicas, por ejemplo los distintos ministerios. Cuando hablamos de una organización vertical, hablamos de atribución de competencia a órganos de sucesivos grados inferiores, unidos a la cabeza de la organización a través de un vínculo jerárquico. El diseño adecuado de la organización, por lo que estamos haciendo referencia, da origen a una administración eficiente, a favorecer una delegación de autoridad y a canalizar adecuadamente los esfuerzos de la organización, favorecer los procesos, facilitar procesos informáticos y optimizar planes de capacitación. Dicho de otra manera, esta organización que acabamos de plantear como estructura horizontal y vertical la podemos ver acá, en una estructura de la República Argentina que se divide en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y del ejecutivo se desprende la figura del presidente, a partir de la jefatura de gabinete, y de la jefatura de gabinete los distintos ministerios, dando origen a la organización horizontal. Dentro de esta estructura de ministerios, el ministerio que cobra importancia en la materia de administración y contabilidad pública es el Ministerio de Economía, porque toda nuestra materia va a desarrollarse alrededor de esta área. En la actualidad, ese ministerio está desempeñado por el doctor Martín Guzmán. A partir del Ministerio de Economía y de los otros ministerios también, surgen secretarías, de las secretarías surgen subsecretarías, de las subsecretarías direcciones nacionales, de cada dirección nacional surgen direcciones generales, y de las direcciones generales pueden dar origen a departamentos, los cuales dan origen a su vez a divisiones, y cada división a secciones. Con esto vemos la estructura funcional, organizativa y burocrática que lleva el Estado argentino.
Como dijimos, a nosotros nos interesa el Ministerio de Economía, y principalmente dentro del Ministerio de Economía la Secretaría de Hacienda. Esa Secretaría de Hacienda se forma en la actualidad por dos secretarías, la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Ingresos Públicos. ¿Por qué nos interesa a nosotros en particular esta secretaría? Toda la materia administración y contabilidad pública va a desenvolverse alrededor de la misma, porque a partir de ahora, en donde ya hemos conocido un poco la estructura del Estado, vamos a empezar a ahondar un poco más en su organización. Dentro de su organización vamos a dar origen al análisis específico de la administración estatal. En la administración estatal tenemos que hacer mención, van a aparecer más que nada lo que hace a la organización de recursos escasos para satisfacer necesidades del Estado, que son la razón de ser o su cometido de gobierno. Dentro de todo esto aparecen las normas como una característica importante, ya que será lo que regulará la organización estatal. Esas normas pueden ser desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista provincial o desde el punto de vista municipal. Y todas tendrán una jerarquía. ¿Qué significará? Que una no puede solapar a la otra. Las normas solamente pueden ser modificadas por normas de grado igual o superior. Y eso es lo que da origen a la gradación normativa de las normas que hemos planteado acá. Para cerrar entonces los temas iniciales de esta materia, necesitamos que ustedes sepan que existe una contabilidad pública y una administración pública, que son sencillamente diferentes, son manejadas con otra técnica que son las finanzas públicas del Estado, donde nosotros vamos a analizar desde el punto de vista de la gestión del Estado, desde la administración y la contabilización de esos actos, que el Estado va a adquirir la forma de administración pública para poder llevar adelante su función estatal y sus cometidos de gobierno, y que se va a hacer uso de las finanzas públicas para poder aprovechar esos recursos económicos que son escasos, para poder darle fines. Todo esto va a tener una connotación política, sin lugar a dudas, ya que cada jefe de Estado, cada gobernante, imprime a sus actos de gobierno la orientación política por la cual lo han elegido. Es decir, esto se caracterizará en su presupuesto de acuerdo al mayor o menor grado de preeminencia que tengan los recursos en un área o en otra. Hemos definido también el Estado, caracterizado como un grupo de personas situadas en un lugar determinado y que se consideran ese territorio como propio y que están organizados. Hemos caracterizado a esa hacienda como una conjunción de recursos humanos y de personas para tratar de satisfacer necesidades de manera colectiva que de forma individual no la podrían desarrollar. Y hemos visto que esa hacienda, para poder funcionar, tiene que organizarse institucionalmente a través de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que las funciones de la hacienda van a ser precisamente funciones volitivas, directivas y moderadoras, en el ámbito de aplicación de este Estado, para poder llevar adelante las necesidades de estos ciudadanos que han pedido al gobierno, que han derivado en el poder en el gobierno para que éste pueda llevar adelante la ejecución gubernamental. Hemos dicho que ese Estado se va a consolidar como sector público para poder hacer ejecutable y cumplir los actos de gobierno, y que para poder tener legalidad todos estos hechos, necesariamente van a tener que regirse por normas, las cuales tienen una cierta gradación y una cierta jerarquía. Con esto terminamos el tema inicial, Estado, pueblo, nación y las características esenciales de la materia administración y contabilidad pública.